Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller del día de hoy sobre soluciones eficientes para fachada o envolventes, vamos a dar una breve introducción de lo que es Puertos. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a la sustentabilidad. Puertos está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la reserva ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost. Los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Relacionado a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Relacionado a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Relacionado a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. Respecto a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite hacer un mejor uso del recurso. Relacionado a residuos, la recolección de los mismos es diferenciada y esto hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el lugar. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua y generar energías renovables para aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios pueden obtener distintos beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Además, contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con los distintos proveedores relacionados a la construcción sustentable y también a las tecnologías y productos relacionados a la misma, y también participar en lo que son charlas y talleres que en este momento se están dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y por nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados, programa de calificación y también sobre cronograma, que bueno, estamos a punto de renovarlo para octubre. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Clarisa, de la empresa Estisol, que nos va a hablar hoy de bueno, lo que es digamos, la envolvente y fachada, cómo podemos producir aislamiento con eso. Buen día, Clarisa. Clarisa, no te escuchamos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Perdón, pero no podía habilitar el micrófono. Bueno, muchas gracias a Puertos, como siempre, por invitarnos a participar de estos talleres. Hoy vamos a compartir con ustedes dos soluciones del grupo que se pueden utilizar para fachadas o para el envolvente vertical de construcciones nuevas o de construcciones que ya estén terminadas, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere hacer un mejoramiento de su envolvente, también pueden utilizarse. Así que vamos a empezar, Verónica, ¿correcto? Perfecto. Muy bien. Y respecto de las preguntas, si tienen alguna duda, las vamos a responder al final, así que pueden dejarlas en el chat, que Verónica luego las va a leer, o las contestamos directamente al final de la charla. Entonces, como les decía, este es el tema que nos reúne hoy, presentarles soluciones eficientes para el envolvente de sus viviendas. Estas soluciones son dos: Isolteco, un revoque termoaislante, que vamos a ver ahora de qué se trata, y ECAP, una placa termoaislante revestida para EPS. Antes que nada me presento, yo soy Clarisa Pardini, como decía Verónica, soy responsable técnica de construcción del Grupo Estisol. Grupo Estisol es una empresa que se dedica hace más de 50 años a la transformación de poliestireno expandido con distintos tipos de aplicaciones en industria, para protección de electrodomésticos,
para productos de consumo, como los vasos de poliestireno expandido, o las cajas que se utilizan para conservar vacunas, entre otros productos, y nosotros formamos parte del equipo de construcción, donde trabajamos justamente con las tecnologías que les vamos a comentar ahora, que fundamentalmente están orientadas al aislamiento térmico como una de sus principales características. El grupo tiene plantas distribuidas en distintos puntos del país, como ustedes pueden ver en el mapa, donde en todas tenemos la fabricación de nuestros productos, y además contamos con certificación ISO 9001 en su versión 2015, además de ser miembros de algunas instituciones que fomentan, entre otras cosas, la buena construcción y el aislamiento térmico. Entonces, vamos a hacer una breve descripción, un breve repaso por qué es el poliestireno expandido, o lo que se conoce normalmente como Tecopor, ¿sí? Poliestireno expandido son perlas, ¿sí?, de poliestireno que se han expandido por un proceso que incluye la incorporación de calor y vapor, que hace que esa materia prima que recibimos como si fueran pequeños granitos de sal o de azúcar, se expandan, incorporen aire en su interior, que son las fotos que ustedes ven ampliadas, ¿sí?, en esta diapositiva, e incorporen aire dentro de esas celdas. Ese aire es aire quieto, ¿sí?, que es una de las condiciones que tiene justamente para poder ser un buen material aislante, ¿sí? Esa es una de sus principales características. Otra característica para este material es que es muy liviano, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones por lo que el poliestireno expandido se incorpora a las obras. Su muy bajo peso, debido a que está compuesto prácticamente por un 98% de aire, y hace que en muchos casos se utilice como relleno o para el alivianamiento de estructuras. Y por otro lado, estas celdas son cerradas, por lo tanto, no tienen prácticamente la incorporación de agua, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando, debajo algunos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y que nos permite caracterizar el comportamiento de las soluciones frente al paso de la temperatura o al aislamiento térmico justamente de esas soluciones, que son la conductividad térmica del material, ¿sí? Eso es propio de cada material, y se expresa a través de números que están acompañados de esa unidad de medida. Ese número que define la conductividad térmica del material, cuanto más pequeño es, significa que el material es más aislante térmico, ¿sí? Lo menciono porque vamos a ver en algunos numeritos más adelante para que ustedes lo tengan presente. Cuando el material se coloca en la construcción, por supuesto que tiene un determinado espesor, un determinado tamaño. El espesor combinado con la conductividad térmica va a dar como resultado la resistencia térmica, que no es ni más ni menos que la capacidad de oponerse al paso del calor, ¿sí? Su inversa, la transmitancia, esa famosa letra K, que se ve últimamente entre las exigencias, ustedes lo habrán visto seguramente en el reglamento, en las características que pide Puertos para que sus construcciones o las construcciones que allí se hacen sean sustentables o logren calificar de acuerdo a la transmitancia térmica de su envolvente. Ese famoso K es lo que hace el número que define si es más o menos sustentable en este caso respecto del aislamiento térmico del envolvente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos aislar térmicamente una envolvente, tanto sean las paredes o el techo de una construcción? Porque es a través de esa envolvente que se generan las pérdidas de temperatura en invierno o las ganancias en el verano, ¿sí? Además del envolvente, también en el funcionamiento o en el comportamiento hidrotérmico de una construcción, está incluido la operación de esa construcción, es decir, cómo usamos esa vivienda, ¿no? Entonces, sabemos que en construcciones mal aisladas, o que no tienen en cuenta la aislación térmica dentro de los herramientos, los herramientos exteriores, generan distintos tipos de patologías, como la formación de hongos, descascaramientos, que influyen en la durabilidad de esa construcción y en la salubridad de esos ambientes. Por eso es muy importante tenerlo presente, más allá de lo que también está directamente relacionado con el consumo energético para poder acondicionar térmicamente esas construcciones. ¿Sí? Veamos rápidamente algunos ejemplos típicos de mampostería o de cerramientos que se utilizan para las construcciones tradicionales, donde podemos ver claramente que en todos los casos, por ejemplo acá un tabique de hormigón,
una pared de bloques de hormigón, ladrillos macizos, huecos, tienen una transmitancia térmica de valores que superan todos los casos el 1. Digo 1 porque ustedes verán en la tablita también que está a la derecha de la pantalla, las exigencias de transmitancia térmica de acuerdo al nivel B de la norma IRAM 11605, que es la norma que se toma como referencia para definir la capacidad termoaislante de un cerramiento vertical en este caso, donde para el nivel B de todas esas localidades, en todos los casos, el número de transmitancia térmica máximo admisible, que es lo que aparece en la última columna a la derecha, está siempre por debajo de 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que justamente en este tipo de cerramientos lo que debemos agregar es aislación térmica para poder alcanzar estos valores que me aseguran un buen comportamiento térmico, en este caso de los muros, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener presente que estas soluciones deben ser eficientes tanto en invierno como en verano, ¿no? Yo digo, cuando uno se expone a la intemperie, toma distintas medidas para protegerse de los cambios climáticos dependiendo de la estación. En el caso de las construcciones también eso debe hacerse, solamente que con una única solución que va a dar respuesta a las distintas estaciones del año. Entonces, como les decía, esos valores que les mostraba en la diapositiva donde se veían las fotos de los distintos tipos de muros, hay normas en Argentina que nos dan información o requisitos que debe cumplir la envolvente para tener un buen funcionamiento respecto de los cambios de temperatura, ya sea en verano como en invierno. Esas normas, que son la serie 11.600 de las normas IRAM, y la 11.900, que es la norma de etiquetado de eficiencia energética para viviendas, han sido tomadas por distintas leyes y ordenanzas a nivel nacional o a nivel local, como puede ser en el caso de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O provinciales, la ley 13.059, que fue la primera en la provincia de Buenos Aires, que ya tiene más de 10 años, también en obras públicas, ¿sí? El Estado también está exigiendo un determinado nivel de aislamiento térmico para el envolvente, ¿sí? Y los créditos también, ¿no? Los créditos Procrear incluyen o toman la referencia a estas normas para que se construya de forma correcta y eficiente respecto del consumo energético. ¿Por qué se toman en cuenta estas normas como exigencia? Que también Puertos las toma como referencia para hacer la calificación de las construcciones que se hacen en el barrio, que se realizan en el barrio, justamente por lo que les decía al principio, para asegurar la calidad constructiva, la durabilidad, la salubridad de los ambientes, ¿sí? Porque evita este tipo de patologías que les comentaba hace un ratito, como la formación de hongos, por la condensación del vapor que se genera en estas viviendas en contacto con superficies frías, pero sobre todo para algo que nos preocupa mucho últimamente y que tiene que ver con la demanda de energía que necesitamos para mantener esas construcciones correctamente acondicionadas, ¿sí? La energía es algo que, digamos, es un recurso limitado, que tiene además un costo que en los últimos años ha aumentado, entonces todo lo que podamos hacer para reducir el consumo energético va a estar ligado, por supuesto, a un ahorro económico, pero también a un cuidado del medio ambiente a través del cuidado de los recursos que utilizamos para acondicionar térmicamente. Entonces vamos a ver un ejemplo, que a mí me gusta siempre mostrarlo para ejemplificar directamente con números relacionados al consumo de energía en una construcción que no tiene aislación térmica, como pueden ver en este caso, esta tablita que es parte de uno de los estudios que ha realizado el Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía de Santa Fe, que son quienes llevaron adelante la primera ley de eficiencia energética, ¿sí? Y que luego la Nación también ha tomado como referencia. Entonces, podemos ver una casa típica con ladrillos cerámicos huecos de 18, el consumo energético que tiene es de 439 kWh metro cuadrado año, y cómo, aislando térmicamente el envolvente, podemos alcanzar valores muchísimo menores de consumo energético simplemente actuando sobre el envolvente, ¿sí? Tengamos en cuenta que las mayores pérdidas y ganancias el mayor consumo de energía que tiene
una vivienda es a través del acondicionamiento térmico de la misma, y no así a través de los artefactos como uno pudiera llegar a imaginar, ¿sí? Entonces, para lograr ese nivel A o lograr mejorar la calificación energética de nuestra vivienda, podemos tomar en cuenta la incorporación de distintas soluciones. Y vamos a, entonces, ahora entrar ya directamente en la primera de las soluciones que tengo para compartir hoy con ustedes, que es ECAP, que es una placa termoaislante revestida para ELVS. Revestida porque ya tiene parte de los procesos que se hacen en la obra incorporados a la placa, y ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es ELVS primero, para los que no lo conozcan? El sistema ELVS es un sistema de aislamiento que se aplica por el exterior de las construcciones, que consiste fundamentalmente en una sucesión de capas. Una de ellas es el material aislante, por supuesto, que es lo que aporta el aislamiento térmico, pero sobre ese material aislante luego se aplican en obra una serie de capas que son las que dan la terminación estética y de revestimiento exterior al sistema, y la resistencia superficial de esa fachada. Se conoce como ELVS o como SATE, y como les decía, es una serie de capas que se colocan en obra de todos estos componentes que les decía recién, ¿sí? Esto se puede aplicar tanto en construcciones tradicionales, como conocemos normalmente las construcciones en ladrillo, hormigón, bloques de hormigón, como les decía recién, pero también sobre construcciones en seco. El steel frame ha incorporado esta solución en los últimos años con muchísima fuerza, y lo que hace, además de incorporar aislamiento térmico, es otorgar al sistema una fachada de tipo tradicional, es decir, una fachada continua y sin puntas, como terminación final de esa fachada. Entonces vamos a ver directamente ya la placa, ¿no? ECAP, como les decía, es una placa que se utiliza como un ELVS prefabricado. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque la placa trae incorporado ya, como ustedes ven aquí en la foto, creo que ven cuando paso el cursor sobre la pantalla, se los voy indicando, trae la placa aislante, la primer capa de revestimiento cementicio, que habitualmente se tendría que hacer en la obra de forma tradicional. En este caso, la primer capa de revestimiento cementicio ya viene aplicada sobre la capa industrialmente, lo que asegura un espesor parejo, y el espesor requerido para el revestimiento cementicio de la primera capa, y la colocación también de forma industrial de la malla de refuerzo, que combinado con el revestimiento cementicio es lo que le da la resistencia superficial a esa fachada, ¿sí? Esta malla tiene la particularidad de ser una malla de 160 gramos por metro cuadrado. Esto lo menciono como un dato muy importante porque a medida que la malla aumenta su peso, también aumenta la resistencia superficial de ese revestimiento, ¿sí? Entonces, lo menciono porque en el sistema ELVS que se viene utilizando en Argentina, se hace en obra, in situ, normalmente se utilizan gramajes de malla de 90, 120 gramos como mucho, ¿sí? Esto es una característica muy importante de la placa que asegura su comportamiento de resistencia superficial, ¿sí? Por otro lado, es una placa que está, su material, digamos, la placa aislante que la compone, está hecha en Neotec. Neotec es un poliestireno expandido con agregado de grafito. Esa característica le da una mayor capacidad termoaislante que el poliestireno convencional, ¿sí? Entonces, de esta manera, puedo alcanzar iguales prestaciones con un mismo espesor, o con un menor espesor, o con igual espesor de aislante que hubiera utilizado si se utilizaba el poliestireno convencional, tener una mayor prestación respecto del aislamiento térmico, ¿sí? Otra de las características que tiene esta placa es que ya trae previsto la posición donde deben ir las fijaciones que la vinculan mecánicamente a la fachada, ¿sí? El sistema ELVS habitualmente se colocan unas 8 fijaciones por metro cuadrado, la placa tiene 60 centímetros por 1,20 m, lo que da como resultado unos 0,72 metros cuadrados, por eso es que aquí ustedes ven 6 fijaciones, ¿sí? Que son las necesarias para esa superficie. Por otro lado, van a ver, y lo vamos a ver ahora más adelante en detalle en las fotos de las obras que voy a compartir con ustedes,
que algunas de las posiciones tienen retirada completamente la malla, porque por la colocación va a recibir la malla del solape, ¿sí? El solape que aparece en la placa justamente para dar continuidad a esa malla y que no existan juntas, y en otros lados aparece precortada para poder levantarla y colocar la fijación y luego pasar por encima con el revestimiento final, que es lo último que se hace en la obra, ¿sí? En la obra yo hago la colocación de las placas, que ahora vamos a ver cómo, y lo único que se hace en húmedo es colocar el revestimiento cementicio, que se conoce habitualmente como base coat, ¿sí? Sobre la placa ya colocada. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar ECAP como solución de aislamiento térmico para la envolvente? Justamente es una muy eficiente aislación térmica, justamente por la utilización del Neotec como parte componente de la placa. La velocidad de aplicación, es decir, que como la placa ya tiene realizado en sí misma parte de las tareas que tradicionalmente se realizarían en obra, permite duplicar la velocidad de aplicación. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de colocar unos 20 metros cuadrados por día de sistema ACE, que es lo que normalmente se avanza cuando se aplica sobre sistema steel frame, con la placa puedo avanzar el doble, es decir, unos 40 metros cuadrados por día terminando, ¿sí? Esto reduce los riesgos de exposición por los cambios climáticos y los costos de todos los accesorios que necesito para hacer la colocación de ese sistema, por ejemplo los andamios, ¿no? Esta altísima productividad permite tener trabajos completados en menos tiempo, una mayor competitividad, justamente por tener una mayor velocidad y poder entregar la obra antes, ¿sí? Terminar la obra en menos tiempo significa en muchos casos que el usuario final pueda disponer de la obra antes, pero también de reducir una serie de costos que no son solo los jornales para la aplicación, sino toda una serie, como les decía, de accesorios y de complementos que son necesarios para la instalación del sistema tradicional. Otra característica muy importante, justamente, como les decía, que se puede aplicar sobre obras existentes, y que de esta forma también aumenta la vida útil de la fachada. Es decir, una fachada aislada siempre va a tener un mejor comportamiento frente a los cambios de temperatura que una fachada no aislada, reduciendo las fisuras y también el revestimiento exterior. Sobre sistemas tradicionales, tanto como sobre sistemas de steel frame, permiten la eliminación de puentes térmicos, ¿sí? Porque voy a tener un revestimiento que es continuo en toda la superficie exterior del envolvente. Como les decía, es compatible con todo tipo de soportes, como les decía recién. Y la facilidad de aplicación, ¿sí? Esta placa, por tener la malla y la primera capa de revestimiento ya incorporada, lo que evita es justamente lo que ustedes están viendo en la imagen de esta diapositiva, tener que colocar en obra una malla que debe colgarse desde el extremo superior de la fachada, sobre un mortero que todavía está fresco, con lo difícil que eso es, y también permite de esta forma, digamos, facilitando esta tarea, poder ser aplicada con mano de obra que no sea especializada en la tarea, es decir, que tanto un instalador de steel frame que realiza la aplicación normalmente de placas, de placas interiores con el masillado de las juntas, o un albañil, puedan hacer la aplicación de la placa, ¿sí? Y por otro lado, la simplificación de la logística en la obra, que me permite con un único producto resolver lo que tendría que, en otros casos, hacerlo con 3 insumos. Entonces vamos a ver directamente cómo se coloca la placa. La placa es rectangular, tiene un sentido de colocación, que se recomienda desde abajo hacia arriba y desde la izquierda a la derecha, para poder ir recibiendo los solapes de la placa. Cuando se coloca sobre superficies tradicionales, se pega previamente la placa al sustrato para poder posicionarla, presentarla, ¿sí? Y ajustarla antes de hacer las fijaciones mecánicas. Sobre superficies lisas, como en este caso que estamos viendo de una construcción en hormigón, se puede aplicar el adhesivo con una llana dentada, ¿sí? Y si la aplicación fuera sobre ladrillos, que presentan irregularidades superficiales que deben salvarse con la incorporación, la colocación del adhesivo de una forma distinta, que es a través de cordones y motas, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por otro lado, las placas van trabadas, como si fuera un ladrillo, ¿sí?
y llegan a los extremos de las aberturas con placa entera que luego se corta, ¿sí? Nunca vamos a llegar con vértices, sino con placa entera que se corta para tomar esa forma de la abertura, de modo de evitar las fisuras en los extremos. Aquí estamos viendo lo que en el esquema, lo que les decía recién, ¿sí? La forma correcta de colocar la placa, también lo vemos acá en la persona que está haciendo la colocación. Bien, estos extremos luego se van a reforzar también con una porción de malla que va cruzada en el sentido del vértice, y como veíamos, una vez pegadas las placas, entonces se puede pasar a la fijación mecánica. Una vez fijas las placas, lo que se hace es tomar esos solapes y los puntos de fijación con el base coat, ¿sí? Para mantenerlos en posición antes de hacer el revestimiento total de la superficie. Aquí vemos también la colocación de la malla en esquinas, ¿sí? Como les decía recién. Y una vez aplicado el revestimiento cementicio o el base coat, que es como se conoce habitualmente en los solapes, se pasa a hacer el revestimiento final. Entonces, este revestimiento, que se aplica en un espesor de unos 2-3 milímetros, es muy fácil de colocar porque ya la superficie es totalmente lisa, ¿sí? Entonces, rápidamente con una llana lisa se puede aplicar directamente sobre toda la superficie, logrando una terminación muy lisa, que en muchos casos se termina con fieltro, ¿sí? Con fieltro esponja, y se pinta, o se puede aplicar directamente un texturado. Otra de las aplicaciones que se puede hacer con la placa es al interior también. De repente tengo una construcción en altura, o por cuestiones de terminación de la fachada, ya no tengo posibilidades en un reacondicionamiento de envolvente, de hacerlo desde el exterior, puedo hacerlo también desde el interior, como vemos en este ejemplo de acá, que es el tratamiento de una medianera en un edificio en Capital. Y lo que les decía recién sobre la forma de colocar el adhesivo cuando trabajo sobre superficies que tienen cierta irregularidad, que nos permite este tipo de colocación de adhesivos salvar ciertas irregularidades o diferencias de plomo en el orden de 1 centímetro. Acá vemos el caso de la obra que les comentaba recién, la aplicación al interior, donde fácilmente se puede cortar la salida de las instalaciones, ¿sí? Para poder luego quedar prácticamente como una superficie revocada. Otro ejemplo de aplicación al exterior, sobre una superficie de hormigón, para ilustrar las distintas formas en las que puede utilizarse la placa. Y también sobre superficies en steel frame, ¿sí? Acá vemos 2 viviendas apareadas en la provincia de Córdoba, donde se ha utilizado la tecnología para aportar aislamiento térmico y evitar la formación de puentes térmicos, justamente por tener un aislamiento térmico continuo al exterior, y además para poder tener una envolvente continua, un revestimiento continuo y sin juntas. En el caso de las construcciones en steel frame, la aplicación de la placa se hace directamente fijando la placa a la superficie mediante tornillos autorrocantes. Las fijaciones que se utilicen tanto en la construcción tradicional como en el steel frame llevan la incorporación de unas arandelas plásticas que se conocen como washer, por eso es que ustedes ven aquí estos círculos, ¿sí? Que son aproximadamente el tamaño de las arandelas, que son de aproximadamente unos 40 milímetros de diámetro, que justamente es para que no se hunda o no pase de largo la fijación en el aislante. Entonces, una vez vistas algunos ejemplos de la aplicación de la capa de la placa ECAP, ahora les voy a contar la siguiente solución que tengo para compartir con ustedes, ¿sí? Para no pasarnos del tiempo y poder tener un espacio para las preguntas al final. Esta es una solución, un revoque termoaislante, ¿sí? Que tiene incorporado perlitas de poliestireno expandido, como vamos a ver ahora en detalle, pero es una solución que se viene utilizando en Argentina hace ya muchos años, ¿sí? Más de 10 años que se viene utilizando en distintos tipos de construcciones, tanto obras privadas como obras públicas, en altura, viviendas individuales, repetitivas, y todo tipo de obras, y todo tipo de sustratos también tradicionales. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste Isolteco? Como les decía, es un revoque termoaislante premezclado en base a aglomerantes cementicios, aditivos, y perlas vírgenes de poliestireno expandido, EPS, ¿sí? De 2 milímetros de diámetro.
Estas perlas están aditivadas previamente con un aditivo que se llama EIA, que lo que hace es darle la posibilidad de mezclarse, es decir, de mezclar perlas de poliestireno expandido en una mezcla cementicia que tiene cierta consistencia, que hace que se puedan justamente incorporar de forma homogénea dentro de esta mezcla. Este producto, además de tener las perlitas de poliestireno expandido, también cuenta con aditivos que le dan capacidad de hidrófuga y una excelente adherencia a los sustratos sobre los que se aplica. Como les decía también recién, se puede aplicar tanto en obras nuevas como en obras existentes, ¿sí? En viviendas, en edificios, en industrias, y sobre todo tipo de sustratos tradicionales, es decir, ladrillos cerámicos huecos, macizos, bloques de hormigón, como se ve en ese esquema en esa imagen, ¿sí? Superficies de hormigón, como veíamos recién también, con un coeficiente de conductividad térmica muy bajo. ¿Ven? Esto que les decía al principio, un número muy chiquitito, es lo que nos indica, en este caso 0,076 watts sobre metro Kelvin, es lo que nos indica que un material tiene una capacidad termoaislante apropiada. Entonces, ¿cuáles son sus principales características o ventajas para poder incorporarlo como una solución de aislamiento térmico? Que es un revoque exterior 3 en 1 en este caso, porque nos permite resolver el hidrófugo, el grueso y la aislación térmica con un único producto, ¿sí? De alta capacidad termoaislante, como les decía, las perlas especialmente aditivadas con el aditivo EIA, que hace que se puedan mezclar de forma homogénea en una mezcla cementicia. La rápida habilitación, ¿sí? Es un producto que en pocas horas toma resistencia y permite aplicar la capa siguiente, ¿sí? Tengamos en cuenta que por ser un producto que tiene capacidad de hidrófuga, se recomienda su aplicación como mínimo en 2 capas. Esas capas van a tener un espesor de entre 1 y 2 centímetros como máximo, por lo tanto puedo ir aplicando capas sucesivas con un lapso de como mínimo unas 4 horas, y hasta 24 horas. Normalmente en las obras lo que se hace es ir avanzando sobre la primera capa, con la primera capa y al día siguiente con la segunda. Esa es una forma muy habitual de hacer la aplicación. Y tanto como la solución anterior, sin mano de obra especializada. En este caso, por ser un revoque, justamente es un producto que se puede aplicar con la mano de obra disponible en cualquier obra tradicional, ¿sí? Es un producto que se puede aplicar de forma manual o proyectada. Vamos a ver acá algunos ejemplos de unas viviendas apareadas de hormigón, donde se aplicó de forma proyectada, como les decía recién. Se pueden utilizar los equipos de proyección de revoques que se usan habitualmente en obras. Hoy en día cada vez es más frecuente hacer la proyección de revoques o de yeso, en lugar de hacerlo de la forma tradicional o manual, como se conoce habitualmente. Muchos de los equipos que están en el mercado se pueden utilizar directamente, algunos otros necesitan la incorporación el intercambio del rotor y el estator, que es el accesorio que se usa para mezclarlos, pero en todos los casos es posible aplicarlo de forma proyectada, ¿sí? ¿Qué va a dar como resultado esta posibilidad? Bueno, una alta productividad en la obra, es decir, que puedo mantener la misma productividad que busco cuando incorporo la proyección de un revoque en una obra, como en este caso, que les decía, es un conjunto de viviendas viviendas apareadas, sobre superficies de hormigón. Lo puedo aplicar directamente, no necesito aplicar puentes de adherencia previamente, ni tampoco refuerzos superficiales antes de aplicar el revestimiento, ¿sí? Simplemente lo aplico, en este caso en 2 capas, que es aproximadamente el espesor que necesitaban por la región bioclimática donde se encontraba esta obra, ¿sí? Fíjense que el producto también tiene una perfecta consistencia y adherencia al sustrato, como les decía recién. Por su composición pueden ver que fácilmente se adhiere en este caso a la superficie de hormigón, ¿sí? sin tener rebote ni desperdicios porque se estuviera, que no cae de la superficie, ¿sí? Ahí están aplicando la primera capa. Normalmente, ustedes como ven acá hay un marco de madera, pero normalmente lo que se hace para marcar el espesor final, ya que la aplicación del Isolteco no requiere de la colocación de fajas
de hecho no se recomienda justamente para evitar la formación de puentes térmicos en esos puntos. Lo que se hace es marcar en los extremos con una regla o calandro el espesor final de aplicación. Se aplica la primera capa en aproximadamente 1,5 centímetros, sin colocar reglas ni bulines ni nada justamente para marcar ese espesor. Y lo que sí se hace una vez colocada la primera capa es sobre esta aplicar, sí, estos cañitos de luz o bulines como se conocen habitualmente en la construcción, para servir como, primero para dar el espesor final, y además servir para el regleado de la última capa, ¿sí? Normalmente se colocan a cada aproximadamente unos 2 metros de distancia como máximo, y se utilizan, como les decía, para hacer el regleado final, que es la forma de lograr la planitud de esa superficie. Yo voy a obtener una superficie plana, ¿sí? Alineada, pero que tiene una pequeña rugosidad, lo cual implica que tengo que colocar finalmente por encima un revestimiento que puede ser un fino, que es la forma más clásica de terminarlo, pero también puedo terminar este tipo de revoques con un revestimiento texturado mediano, que es como se conocen habitualmente, que son los revestimientos texturados de aplicación con llana, que tienen espesores del orden de los 4 o 5 milímetros. Ven acá también otro ejemplo de otra obra de similares características, donde la bolsa directamente se rompe encima de la máquina de proyección, y en general está compuesto, dependiendo de la escala de la obra, el equipo por 2 o 3 personas, ¿sí? Si es en altura normalmente son 2 personas, porque ya en muchos casos va el ayudante, digamos, hay alguien en la lanza y otro ayudando a acomodar, como dicen normalmente, el material, ¿sí? A medida que van avanzando, y alguien que está a pie de máquina suministrando permanentemente las bolsas a la máquina, que debe estar la tolva permanentemente llena. Un dato muy importante para el isolteco, diferente a los revoques tradicionales, es el consumo de agua que se utiliza para su preparación, debido a que la composición con perlas de poliestireno expandido hace que el consumo de agua sea simplemente para los aglomerantes y aditivos. Entonces, podemos tener como base, ¿sí?, que para setear el consumo o la provisión de agua en las máquinas, normalmente lleva la mitad de agua que llevaría un revoque tradicional o un yeso proyectable, ¿sí? Bueno, aquí algún ejemplo de obra para que ustedes puedan ver cómo queda aplicado sobre la superficie, ya con las últimas diapositivas. Esta es una obra ya no sobre superficie de hormigón, la aplicación, sino sobre superficies de ladrillos huecos con estructura independiente, donde también se colocó el isolteco, que es un barrio en la ciudad de Buenos Aires, unas 3.500 viviendas, donde se incorporaba justamente por en ese momento la ley 4458, que luego se incorporó al nuevo Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires, también para cumplir con las exigencias de aislamiento térmico de esta envolvente. Y esto es lo último que tengo para compartir con ustedes en el día de hoy, cumpliendo con el tiempo que teníamos estipulado, y quedo abierta a las preguntas que tengan por realizar. Verónica, no sé si las querés ir canalizando vos. También ahí podrán encontrar mi correo electrónico, donde me pueden escribir si tienen alguna consulta que no hayan podido llegar a realizar. Hola Clarisa, bueno mira, tenemos 2 consultas respecto a lo que es CAP. Una es de Glenis, que nos pregunta si la placa CAP es la misma, la que se utiliza en exterior o en interior, y qué define dónde colocarla. Es la misma placa, lo que define dónde colocarla son las características de la obra, ¿no? Como en la mayoría de los casos, el aislamiento térmico se recomienda mayormente su aplicación por el exterior, porque tenemos la posibilidad, como les mostraba en las imágenes de las obras, puedo cubrir todo tipo de discontinuidad o de distintos materiales que aparezcan en esa superficie con el producto, es decir, puedo aislar de forma pareja todo el envolvente, pero en muchos casos, por condiciones de la obra, por situaciones propias de vecinos, si son obras que tienen linderos desde los que no se puede acceder, como veíamos en el edificio, se hace la aplicación por el interior.
Bien, acá Lorena nos pregunta, justamente de CAP también, si podría tapar una patología constructiva como juntas de dilatación que no fueron correctamente realizadas en la fachada. Toda solución de envolvente, o de revestimiento del envolvente, si hubiera juntas en el sustrato, deben respetarse también con el revestimiento. No sé ese caso particular cómo será, pero si hubiera juntas si hubieran tenido que tener en cuenta juntas de dilatación, tendrán que replicarse también en el revestimiento, en este caso con el ECAP o con el isótopo, ¿no? Claro. Acá Beatriz nos pregunta si puede quedar la placa sin revestimiento o revoque final. No, la placa debe revestirse con la siguiente capa de base coat, que es justamente poder terminar el sistema, ¿sí? Lo que tiene como ventaja es que ya parte de la operación fue hecha y fue hecha correctamente porque está asegurada mediante una producción industrial. Ahora, en obra siempre debe colocarse el revestimiento del base coat sobre la malla, porque esto asegura justamente esa especie de sándwich, ¿no? Es decir, yo tomo lo mismo que hago con una estructura, ¿no? Yo envuelvo con hormigón una estructura de acero y eso me asegura un comportamiento. En el caso de la malla de fibra de vidrio es lo mismo. Cuando yo coloco la segunda capa de base coat o de revestimiento cementicio, aseguro el funcionamiento de esa composición de capas que da la resistencia superficial a ese envolvente. Lorena nos pregunta si en los antepechos de ventanas se coloca también placa. Sí, depende de cómo esté conformada, depende de cómo esté conformada el marco de esa abertura, ¿no? Hay veces que la placa puede quedar pegando la vuelta hasta el borde del marco, y otras veces que tiene un antepecho de otra pieza, pero sí, lo ideal es que siempre toda la envolvente quede revestida con la placa para asegurar el aislamiento térmico también de ese perímetro. Laura nos pregunta cómo se haría la terminación en las aberturas con estas placas. En el interior, ¿no? Cuando lo haces al interior, Claro, bueno, por eso, depende sí. si las aberturas ya están colocadas o su premarco ya están colocados, quedará una mocheta que normalmente se resuelve con una cantonera, y si no, se puede prever justamente que el premarco llegue a filo de la placa, ¿no? Del espesor de la placa. Melissa nos pregunta cómo sellan la unión del ECAP con el mojinete. No, no conozco la terminación. Si nos puede ampliar la pregunta, vamos Dale. a poder contestarlo. Después Sebastián nos escribe, tengo una casa en construcción tradicional y revoque plástico, pero con el tiempo las patologías clásicas aparecieron y tengo la idea de revestir con este material la fachada nuevamente, mejorando la aislación y realizando nuevamente revoque plástico. ¿Es factible? ¿Con cuál de las soluciones? ¿Con Isolteco o con ECAP? Ahí nos tendría que aclarar eso. Bueno, es factible con cualquiera de las dos, mira, te Ok, cuento. Si fuera con el ECAP, puede aplicar directamente sobre el revestimiento que tiene aplicado hoy, ¿sí? Se va a colocar el adhesivo para poder presentar y colocar las placas antes de hacer la fijación mecánica, y luego se hace el revestimiento cementicio. Sí, que de hecho en nuestra web hay algunos ejemplos de aplicación similar del ECAP sobre fachadas que ya tienen su revestimiento de color, que ya tienen un par de años. Si fuera con el isolteco, en ese caso lo que debe hacer es un tratamiento previo de esa superficie, es decir, limpiar la superficie, picar, aplicar un puente de adherencia y sobre el puente de adherencia aplicar el isolteco. Pero en los dos casos es posible, en uno necesita un tratamiento previo de la superficie y el otro lo aplica directamente. bien, acá Ernesto nos pregunta si las placas ECAP pueden ser colocadas sobre la capa base coat de una pared de steel frame y placa cementicia. Sí, sí, podría hacerse. Lo que pasa con el ECAP, normalmente cuando se coloca sobre steel frame, es que la última capa que se encuentra es la placa rigidizadora de OSB y sobre eso se atornilla directamente. Claro. Acá Julio nos pregunta, creo que en la presentación estaba incluido, los espesores que tiene ECAP, si hay alguna tabla sobre los coeficientes para cada espesor. Mira, nosotros hoy en día estamos entregándola en 20 milímetros, el coeficiente de conductividad del ECAP es de 0,031 watts sobre metro Kelvin, que es el coeficiente de conductividad térmica del Neotec. En la ficha técnica del producto están estos datos,
la transmitancia o la resistencia térmica que aporte el envolvente va a ser la combinación de estos dos datos, ¿no? Del coeficiente de conductividad térmica y el espesor. Acá Claudia nos pregunta, la placa ECAP colocada en el exterior en medianera en altura, ¿pudiera colocarse sobre un último nivel? Imagino que habrá que colocar un perfil para que descargue tal peso. ¿Será factible? Sí, no es para el peso, en realidad si se coloca un perfil de apoyo es para nivelar las placas, ¿sí? Si ella lo quiere colocar solamente sobre uno de los pisos, en general lo que hacen en esos casos es colocarlo por el interior, ¿no? Entiendo que debe ser que solo quiere trabajar sobre uno de los niveles, pero se podría hacer por el exterior o por el interior. Bárbaro. Acá Rodolfo nos pregunta si el adhesivo para las placas ECAP es el mismo que para cerámica, tipo Claucol o Weber. Es el mismo revestimiento cementicio, o sea, el base coat normalmente se utiliza como adhesivo, ¿sí? Porque asegura la adherencia del poliestireno, en este caso del Neotec, ¿sí? Y es el mismo que se aplica sobre el revestimiento final. Tanto para adherir como para revestir es el mismo base coat, porque asegura la adherencia del EPS, en este caso. Bien, acá Jorge nos pregunta cómo se resuelven las esquinas exteriores. Bueno, las esquinas exteriores, yo creo que pasé rápido esa diapositiva, pero así como la placa se traba en plano, es decir, que aparece trabada como si fuera un ladrillo, en las esquinas también se traba uno por medio, es decir, cuando voy colocando las placas en esquina, una asoma y otra queda a tope, ¿no es cierto? De forma de trabarlas también en esquina. Esa esquina además normalmente se refuerza con una cantonera, ¿sí? Hay cantoneras que tienen incorporada malla incluso, que se toman en el mismo momento que tomo los solapes, con el revestimiento cementicio, también tomo la cantonera. Eso para lograr filos perfectos, ¿no? Bien, acá Silvia nos escribió, en caso de subsuelos con paredes afectadas por humedades, por filtraciones y por condensación, normalmente indicamos picado completo de revoques para la ejecución a nuevo con azotado de hidrófugo más grueso la cal. ¿El producto que reemplaza un revoque exterior convencional podría aplicarse en este caso y sin necesidad de picado previo? Yo creo que estoy entendiendo que lo que se refiere es a la impermeabilización de Claro. ese sótano. Estos productos son para aislamiento térmico, ¿sí? No para la impermeabilización. Si estoy entendiendo correctamente la pregunta. A ver, Neris. Neris nos pregunta, cuando se usa la placa en el interior, ¿la placa no condensa con la humedad por capilaridad de la pared? No se genera, normalmente se verifica el gradiente térmico desenvolvente dependiendo de dónde esté ubicada la obra y del espesor de aislante que se esté incorporando, pero tanto el poliestireno como el revestimiento cementicio permiten también la difusión del vapor, por lo tanto no tendría, digamos, existiendo un gradiente que no presente riesgo de condensación intersticial, la condensación superficial desaparece en estos casos, o el riesgo de condensación superficial desaparece, porque la temperatura superficial interior de esa fachada aumenta. Bueno, respecto a la pregunta que había hecho Melissa, que era la de cómo sellan la placa CAP con el mojinete, agregó la terminación en la parte superior de la placa CAP con la mampostería existente, sería, ¿no? Para evitar que se filtre el agua entre la placa y la construcción ya hecha. Entiendo. Nosotros vamos a tener después disponibles algunos detalles típicos de la resolución de estos encuentros, pero te lo sintetizo. En general lo que se hace es como se hace habitualmente en una construcción tradicional, que uno intenta poner como una especie de tapa, ¿no? Con las cupertinas que se ponen muchas veces a estos muros de carga, también se hace con la placa, es decir, la placa debe hacer como una especie de tapa, ¿sí? En la unión entre la placa y la mampostería. Y de esa forma pega la vuelta, ¿no? No sé si me explico, y si no después escribime y te puedo dar algún esquema ilustrativo. Acá Horacio nos escribe, ¿se puede restaurar una fachada antigua y con molduras? ¿Cómo se podría hacer? Sí, se pueden aplicar molduras sobre la placa, no sé si ustedes lo saben, pero si no los invito a que también entren en la página web de Grupo Estisol. Nosotros tenemos también toda una línea de molduras en poliestireno expandido para interior y para exterior, ¿sí? Las de exterior también tienen una versión revestida y con malla de refuerzo que pueden aplicar también estos sistemas, ¿sí?
en las fichas técnicas de esas molduras también está explicado cómo se colocan. Lorena nos pregunta si hay un estimativo de costos para el sistema ECAP. Bueno, en ese caso nos puede escribir y las voy a poner en contacto con el área comercial para que le puedan hacer una cotización. Laura nos pregunta si Isolteco se aplica directamente sobre el ladrillo cerámico y si es necesario colocar alguna malla. No, sí, digo, el Isolteco se aplica directamente sobre el ladrillo, directamente, hay que humedecer muy bien la superficie, sobre todo en épocas cálidas, para evitar que el sustrato quite humedad a la premezcla, que como les decía, tiene muy poco contenido de agua, que es solamente la que se necesita para activar el contenido cementicio, ¿sí? Lleva malla, o se recomienda la utilización de malla solo en la unión de estructura y mampostería, ¿sí? Como se hace típicamente en los revoques tradicionales, en la unión entre materiales distintos, en este caso el hormigón y la cerámica, se recomienda la aplicación de una malla directamente adherida, funcionando como ruptor de junta de esa unión, ¿sí? Directamente en esa superficie. Y luego, como una especie de venda, ¿no? Como una franja de malla. Una vez que aplico la malla, que la puedo adherir con cualquier tipo de mortero, sobre eso voy a aplicar directamente el Isolteco, y dentro del espesor del Isolteco no necesito colocar ninguna malla de refuerzo y tampoco superficialmente, ¿sí? Acá Claudia nos pregunta si el revoque exterior térmico tiene algún tipo de mantenimiento. No, ningún tipo de mantenimiento. O sea, se aplica como un revoque, se reviste y listo. Bárbaro. Bueno, y acá respondiendo a la última pregunta de Sebastián para todos, nosotros grabamos toda esta presentación con Clarisa y les vamos a enviar el link a todas las personas que se inscribieron para esta charla durante esta tarde. El día de hoy ya lo van a poder recibir y volver a ver. Así que bueno, eso, cualquier cosa igual nos pueden escribir al medio de sustentabilidad, pero hoy directamente ya se los pasamos a todos. Bueno, Clarisa, muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros. La verdad que tenemos muchos comentarios de gratitud hacia vos y que estuviste muy clara el día de hoy. Bueno, me alegro, muchas gracias nuevamente, Verónica, por la invitación, como siempre, nos encanta participar de estos talleres, y muchas gracias a todos los que se sumaron y que se interesaron por nuestras soluciones. Me encanta que haya habido muchas preguntas, que se nota que, bueno, que es algún tema que les interesa. Así que bueno, nos pueden escribir cuando necesiten, ahí estaba mi correo electrónico, o si no a través de puertos, para resolver y contestar las dudas o consultas que puedan tener sobre estas soluciones o sobre cualquiera de las otras que tiene el Grupo Estisol para ofrecerles. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima entonces.